Queridos, soy yo, la culpa. No siempre llego porque hiciste algo malo, a veces aparezco antes de que puedas pensar, como un reflejo automático. Me instalo cuando intentas escuchar lo que sientes, cuando quieres descansar, cuando dudas si mereces algo. No pregunto si esa reacción es tuya, solo me adelanto, porque así me enseñaron a sobrevivir contigo. No naciste conmigo, me hiciste un lugar porque alguien alguna vez necesitaba que reaccionaras antes de interpretar lo que realmente sentías. Y lo logré, hasta ahora. ¿Reconoces esa voz? Yo soy Daniela. Y yo soy Sandra. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie nos enseñó. Las emociones no se controlan, se interpretan, y lo que sí podemos gestionar es la reacción. Hablamos de por qué la culpa aparece antes de que pienses, qué suele esconder debajo, miedo, vergüenza, necesidad de pertenecer, y cómo dejar de reaccionar en automático para elegir con más claridad. Lo hacemos porque vivir respondiendo a la culpa nos roba poder, toma decisiones por nosotros, apaga proyectos y nos hace sentir culpables por ser. En este episodio vas a aprender a detectar qué hay debajo de la culpa y te daremos una herramienta práctica, el mapa debajo de la culpa, para pausar, nombrar y responder en vez de reaccionar. Quédate con nosotras, esto cambia la forma en que decides tu vida. ¿Qué son las emociones y por qué no se controlan? Vamos a empezar por lo básico, pero que casi nadie nos enseñó. Las emociones no son buenas ni malas. No nacen para incomodarnos ni para hacernos sentir insuficientes. Nacen para darnos información. Hay emociones agradables como la alegría, la calma, el entusiasmo. Y hay otras emociones desagradables como la tristeza, la rabia, el miedo o la culpa. Pero desagradable no significa incorrecta. Solo significa que algo dentro de ti está tratando de avisarte algo. El problema es que crecimos pensando que sentir algo incómodo era señal de debilidad o de inmadurez emocional. Nos entrenaron para aguantar, callar, disimular o sonreír por encima. Entonces, cuando aparece la emoción, en lugar de escucharla, intentamos corregirla, o peor, disfrazarla. Y ahí es cuando la culpa hace su entrada triunfal. Aquí hay algo que nos cambia la vida cuando lo entendemos. Las emociones no se eligen, se activan, son automáticas, son biológicas, son parte del diseño de supervivencia. El cuerpo las genera antes de que podamos razonarlas. Lo que sí elegimos o podemos aprender a elegir es lo que hacemos con lo que sentimos. Eso es lo que llamamos gestionar, pero no gestionar la emoción, sino la reacción. El miedo que sientes cuando vas a poner un límite no lo puedes evitar. La incomodidad cuando alguien se enoja contigo, tampoco. Pero lo que sí puedes aprender es a no reaccionar desde esa emoción en automático. No complacer, no explotar, no desaparecer. Eso es lo que marca la diferencia entre vivir en piloto automático o vivir con conciencia. Y aquí es donde la culpa entra como una emoción, digamos, parásita. No siempre está sola, muchas veces viene encima de otra emoción que no supimos nombrar o no nos dieron permiso de sentir. Por ejemplo, sientes rabia, pero en tu casa te enseñaron que enojarte está mal. Entonces aparece la culpa. O sientes cansancio, pero aprendiste que descansar es egoísta, entonces aparece la culpa. O quieres decir que no, pero creciste creyendo que siempre debes estar disponible. Y adivina quién aparece primero. Sí, la culpa. Por eso decimos que la culpa funciona como una brújula emocional, pero desconfigurada. No apunta al norte, apunta a lo que aprendiste. No señala lo que sientes, señala lo que temes que otros sientan por ti. Si no aprendemos a identificar lo que hay debajo, vamos a seguir respondiéndole a la culpa, cuando ni siquiera es la emoción principal. La culpa no es la emoción principal, es la que llega primero. Algo clave que casi nunca cuestionamos es que muchas veces la culpa no es la emoción auténtica, es la primera reacción. Es como ese filtro entrenado que se activa antes de que puedas sentir lo real. Por ejemplo, quieres descansar y antes de permitirte sentir cansancio, aparece la culpa. Quieres decir no y antes de conectar con tu necesidad, llega la culpa. No te preguntas qué sientes, solo automáticamente piensas que estás fallando. Y entonces pasa algo bien fuerte. En lugar de escuchar lo que tu cuerpo intenta comunicarte, sea miedo, agotamiento, frustración, necesidad de espacio, terminas respondiéndole a la culpa.
Es como si tu brújula estuviera apuntando siempre a lo que aprendiste a complacer y no a lo que realmente está pasando dentro de ti. Sí, y debajo de la culpa casi siempre hay otra emoción primaria. A veces es miedo, miedo a decepcionar, a perder afecto, a que cambien cómo te miran. A veces es vergüenza, esa sensación de no estar a la altura. O puede ser necesidad de pertenencia, de aprobación, de reconocimiento. Pero como esas emociones no fueron bienvenidas en nuestra historia, la culpa se convierte en una especie de guardia de seguridad que se adelanta y te dice, no sientas eso, mejor cúlpate. Por ejemplo, si creciste escuchando, no hagas enojar a tu papá, no contradigas a tu mamá, sé una niña o un niño bueno. Aprendiste que lo importante no era tu emoción, sino la reacción de los demás. Entonces, ahora si pones un límite, no aparece primero el alivio, aparece la culpa. Si decides hacer algo distinto, no aparece entusiasmo, aparece la culpa. Si te eliges, no aparece paz, aparece la culpa. Y esto no solo pasa en lo íntimo, mira cómo lo vivimos en lo cotidiano. Cuando alguien te escribe y no contestas al instante, en vez de sentir tranquilidad o darte permiso de estar ocupado u ocupada, sientes culpa. Cuando no quieres ir a un evento antes de permitirte el descanso, aparece el pensamiento, ay, van a pensar que soy un mal amigo. Cuando decides comer diferente o cuidar tu salud, no escuchas a tu cuerpo, escuchas la culpa diciéndote que incomodas a otros. Ese es el punto. No es que seamos personas llenas de culpa, es que la culpa se entrenó para llegar primero. Y cuidado con esto, si no hacemos consciente lo que hay debajo, la culpa nos controla, porque no nos permite interpretar la emoción real, ni elegir una respuesta más honesta. No nos da opciones, nos da reproches. Pero cuando empezamos a preguntarnos qué estoy sintiendo de verdad, qué me duele, qué necesito, qué estoy evitando, entonces la culpa deja de ser esa sentencia y se convierte en pista, y eso cambia todo. De controlar a interpretar, la culpa como brújula. Algo que puede cambiar por completo nuestra relación con la culpa y con cualquier emoción es entender que no se controlan, se interpretan. Durante años nos enseñaron que sentir algo incómodo es peligroso y que la solución es controlarlo, esconderlo, corregirlo, suprimirlo. Pero la verdad es otra. La emoción llega sola, automática, antes de que podamos decidir. Lo que sí podemos elegir es cómo responder. Exacto. La culpa no es esa emoción principal, es la alarma que aparece primero. Si intentamos controlarla, nos desgastamos, la reprimimos, la ignoramos o la disfrazamos y solo crece. Interpretarla, en cambio, significa detenernos, observar qué está debajo y traducirlo. Por ejemplo, cuando aparece la culpa al decir no, podemos reaccionar y ceder por miedo a desagradar. O podemos interpretarla y preguntarnos, ¿qué necesidad tengo aquí que no estoy viendo? De repente descubrimos que debajo hay miedo a perder afecto o un límite que nunca aprendimos a poner. La emoción nos informa y la reacción la elegimos. Interpretar no significa que la emoción desaparezca. Significa que dejamos de pelear con ella y empezamos a dialogar. Bueno, culpa, si llegaste, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué parte de mí necesita atención? Ese simple cambio de enfoque nos da poder sobre nuestra reacción, sin intentar controlar lo incontrolable. Cuando entendemos esto, la culpa deja de ser un castigo automático y se convierte en una brújula emocional. Nos dice dónde hay miedo, vergüenza, necesidad de pertenencia o aprobación. Interpretarla nos permite pausar, escuchar y decidir cómo responder con conciencia. La diferencia es enorme. Antes reaccionábamos automáticamente y nos sentíamos controlados. Ahora lo que podemos hacer es interpretar la emoción, entender su mensaje y así gestionamos nuestra respuesta. Eso es vivir con libertad emocional. No controlamos lo que sentimos, pero sí cómo actuamos. Así, este episodio te invita a dejarte luchar con la culpa y cualquier emoción incómoda. La promesa es clara. No puedes controlar lo que sientes, pero sí puedes interpretarlo, entenderlo y decidir cómo responder. Ahí es donde aparece la verdadera libertad. Si estás escuchando esto y empiezas a notar que la culpa no aparece porque sí, sino porque aprendiste a reaccionar antes de cuestionarte,
Entonces este episodio ya empezó a mover algo dentro de ti y eso es suficiente. No necesitamos resolverlo todo hoy, solo empezar a mirar desde otro lugar. Porque antes pensábamos que la culpa era el problema y ahora entendemos que muchas veces es solo el mensajero. El verdadero tema está debajo, el miedo a dejar de pertenecer, a no cumplir, a decepcionar, a no ser suficiente, y cuando eso se nombra ya deja de gobernar en silencio. Quizás hoy no puedas dejar de sentir culpa al decir que no o al descansar o al cambiar de opinión, pero lo que sí puedes hacer es no reaccionar igual. Esa es la diferencia entre vivir en automático y vivir con conciencia. Y ahí es donde la culpa deja de ser cadena y empieza a ser brújula, no para castigarte, sino para mostrarte qué parte de ti necesita sostén, permiso o reparación. Si te sirve, quédate con esta pregunta para lo que viene. ¿Qué harías si la culpa no fuera un obstáculo, sino una pista? Antes de pasar a la herramienta, es importante aclarar algo. Cuando decimos culpa, no gracias, no estamos peleando con la emoción ni pretendiendo que desaparezca. Le decimos no gracias porque dejamos de reaccionar en automático. En lugar de cargarla como verdad absoluta, empezamos a mirarla, cuestionarla y decidir qué hacemos con ella. No queremos controlar la emoción, eso no se puede. Queremos interpretar y gestionar la reacción que provoca. Ahí es donde recuperamos el poder. Y por eso este episodio existe, porque aquí la culpa no se tapa, se desarma, se entiende y se resignifica. Por eso decimos que este es el lugar donde tu culpa viene a morir. Antes de cerrar, queremos dejarte una herramienta que puedes usar en cualquier momento en el que la culpa aparezca, así como llega, rápido, automática, casi sin invitación. La llamamos el mapa debajo de la culpa. Porque la culpa casi nunca es la emoción real, como lo vimos. Es la capa de arriba, la alarma, el reflejo entrenado. Debajo puede haber miedo, lealtad, vergüenza, necesidad de aprobación, necesidad de pertenencia. Pero si no te detienes, nunca lo ves y solo reaccionas. Entonces te vamos a guiar. Imagina que la próxima vez que aparezca esa incomodidad conocida, esa frase interna que dice deberías, qué egoísta, no puedes fallar, haces esto sin juzgarte. Paso 1. Ponle pausa al automático. No trates de justificarte ni pelear con la culpa, solo di internamente. Está bien, apareció, no voy a reaccionar todavía, solo eso ya abre un espacio. Paso 2. Nómbrala sin historia. Pregúntate, ¿dónde la siento? ¿En el pecho, en el estómago, en la garganta? Porque cuando lo llevas al cuerpo en lugar de la mente, bajas el ruido y subes la claridad. Paso 3. Hazte una pregunta clave. Si la culpa no estuviera aquí, ¿qué emoción quedaría? Y escucha lo primero que aparezca sin corregirlo. Puede ser miedo a decepcionar, vergüenza por fallar, temor a perder amor, necesidad de aprobación, lealtad a una historia familiar o pánico a ser vista de forma diferente. Paso 4. Traduce la emoción a una necesidad. Si debajo hay miedo, quizás necesitas seguridad. Si hay vergüenza, necesitas aceptación. Si hay soledad, necesitas sostén. Si hay lealtad, necesitas permiso para elegir distinto. Así la culpa deja de ser un castigo y se convierte en un mensajero. Paso 5. Elige responder, no reaccionar. Cuando sabes qué hay debajo, aparece algo nuevo, la opción. Ahí decides si actuar, hablar, poner un límite, pedir ayuda o decir que no. No desde el miedo a fallar, sino desde la claridad de lo que necesitas. Piensa ahora en una culpa que hayas sentido esta semana. No importa si fue grande o chiquita. Imagina que la pones sobre la mesa, no para atacarla ni justificarla, sino para mirarla como una señal. Y pregúntate despacio, ¿qué emoción estoy cubriendo con esta culpa? ¿Qué necesidad tengo ahí que no estoy nombrando? Ahí empieza la libertad emocional. Puedes dejar de castigarte por lo que sientes y empiezas a traducirlo. Porque a veces lo que llamamos culpa era solo una emoción pidiendo ser escuchada con otro nombre. Si hoy te llevas solo una idea, que sea esta: la culpa no es el final del camino, es la flecha que apunta a lo que necesita ser mirado.
Y cuando dejas de reaccionar desde el automático, empiezas a responder desde tu verdad. Ese es el poder de interpretar, no de controlar. Gracias por abrir este espacio con nosotras, por cuestionar lo que antes dabas por hecho y por atreverte a mirar lo que hay debajo. Si este episodio te movió, te aclaró o te incomodó en el buen sentido, compártelo, escríbenos o simplemente respira sabiendo que estás empezando a elegir distinto. Somos Sandra Y Daniela, y cada vez que la culpa toca la puerta siempre respondemos con un firme no gracias. nos escuchamos en el próximo episodio donde seguimos desarmando lo que alguna vez creíste que era tuyo y quizás no lo es. Y recuerda, sentir no es un problema, callarlo sí. Este podcast es una producción original de Bella Wood, marca registrada y Más Vida y Conciencia. Gracias por escucharnos y hacer parte de este espacio donde la culpa ya no manda. Nos escuchamos en el próximo episodio.